Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a Diego Gómez Pickering, mexicano, diplomático, académico, escritor, un hombre que fungió como embajador de México en Londres al principio de la administración pasada y después también como cónsul de México en Nueva York, justamente desde donde escribió su nuevo libro, estas cartas de Nueva York que salen ahora a la distribución y de las que hablaremos enseguida. Querido Diego, bienvenido, muchas gracias por brindarnos este espacio y esta oportunidad. Encantado, Leonardo, de estar sentado en esta silla roja, el lugar desde el que creo es más propicio que ningún otro hablar de un tema tan coyuntural como es los Estados Unidos en este momento, a través de su ciudad más emblemática, Nueva York, en ocasión del lanzamiento de mi libro más reciente, Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, gracias Diego. Le doy la bienvenida como cada noche y le agradezco mucho. Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Víctor, buenas noches, bienvenido, Diego. Gracias. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Gracias, Leonardo, buenas noches. Saludos, Enrique. Diego, bienvenido. Gracias. Bueno, Diego, ¿qué momento en la historia de los Estados Unidos? Tú lo viviste, lo palpaste, me parece que lo retratas, lo diseccionas en estas cartas. Cuéntale un poco al público qué son las cartas, porque además hacen una visión, digamos que retrospectiva o en flashback, digamos, en una cuenta regresiva. Cuéntanos, por favor. Leonardo, Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio, es un libro necesario, creo yo. Es oportuno que se edite ahora, se edita justo en noviembre, el mes de las elecciones, el mes del punto de inflexión, al parecer, en la historia de los Estados Unidos. Es un libro que reta a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad que todos conocemos, hayamos puesto pie en ella o no. ¿Por qué la conocemos? Porque la hemos visto en películas, la hemos leído en libros, a través de las canciones, de la música, de las escenas de la televisión, de las series. Es una ciudad que nos es familiar. Nos es familiar porque también tiene un componente mexicano impresionante. Más de 1,5 millones de mexicanos o personas de origen mexicano viven en la ciudad de Nueva York o en los alrededores. Es una ciudad que nos es propia, como al resto del mundo quizá, y una ciudad que ha vivido también un punto de inflexión en estos 4 años. El libro es una fotografía escrita del 2016 al 2020, años fundamentales para los Estados Unidos y también para su ciudad más grande, Nueva York, años en los que ha visto una transformación en la manera en que el contrato social se da, en el relacionamiento entre los neoyorquinos y en ser protagonista al final del día de esta cultura, de ese quebrantamiento que se está dando en el espíritu y en los valores americanos. Si esto pasa en Oklahoma, en Arkansas o en Alabama, porque es claro que pasa, lo hemos visto todos los que hemos seguido de cerca los últimos meses y años en los Estados Unidos, pasa también en Nueva York, porque Nueva York es el principio y el fin al final del día de ese país. Me parece fundamental. Vamos a entrar por aquí, si te parece, porque es la puerta de entrada para luego ampliar la reflexión. ¿Es, en efecto, la tumba del imperio, a tu juicio? A ver, Leonardo, yo creo que es clarísimo que en los últimos 4 años los Estados Unidos han dejado de ocupar espacios que llevaban ocupando décadas. El siglo americano, si queremos llamarlo así, nace de cierta manera cuando los Estados Unidos comienzan a tomar un papel protagónico, no necesariamente por convicción, sino porque es lo que toca en este instante. Hablamos, por supuesto, de los inicios, los albores del siglo XX, de la guerra hispano-americana y posteriormente de las 2 guerras mundiales. Llegado el 45, terminada la Segunda Guerra Mundial, devastado medio mundo,
entre ellas Europa y por supuesto el Lejano Oriente con Japón, Estados Unidos juega un rol fundamental, protagónico en la elaboración, en la construcción del sistema que se mantuvo durante décadas, un sistema que prevalece al día de hoy, pero que está herido de muerte, un sistema que parte del multilateralismo, que tiene como base a instituciones de la talla de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del Banco Mundial, un sistema que se basa en la cooperación y en el diálogo, que lo que pretende precisamente es el conflicto a través sobre la diplomacia, un sistema que sobrevivió a la Guerra Fría, al fin de la Guerra Fría, pero que hoy muestra ya señas de mucho cansancio, y un sistema que al final del día mencionaba está, yo creo, herido de muerte, porque su principal orquestador, su principal motor, que fue los Estados Unidos desde un inicio y a lo largo de todas estas décadas que ha funcionado como sistema internacional, a lo largo de los últimos 4 años se replegó, dejó de jugar un rol en las instituciones que lo conforman, decidió un poco dejar de ver hacia afuera y solo ver hacia adentro, producto pues del resultado de la elección del 2016, una presidencia de Donald Trump muy disruptiva y de una polarización creciente. Estos vacíos creados por los Estados Unidos han sido ocupados pues por otros intereses, por otros países, por otras naciones, por otras potencias, por otros individuos, por otros actores. Y el sistema internacional, desde mi punto de vista, está en transformación. Y el nuevo sistema que tendremos, ¿no?, en el futuro no inmediato, pero quizá a mediano plazo, puede o no contar con unos Estados Unidos jugando un rol protagónico. Eso lo habremos de ver. Pero lo que es un hecho es que estos 4 años, en particular del 2016 al 2020, ha habido un retroceso en términos de la presencia estadounidense y de la influencia americana en el resto del mundo. Y quien lo sufre, en primer lugar, pues es Nueva York, son los neoyorquinos. Nueva York es el epítome de ese sistema internacional, del cosmopolitanismo. Si hablamos de políticas, de la ideología más libertaria, de la ideología que vota, apuesta y aplaude un sistema internacional abierto, no solo en lo económico y lo comercial, sino también incluso en el migratorio, un sistema que se fortalece del intercambio y que reconoce en la otredad un valor, la otredad entendida como aquella persona que no cae necesariamente en las categorías mentales propias o solo tiene una identidad igual a la mía. Nueva York sufre en primera persona ese cambio drástico, ese cambio rápido y repentino, y por tanto es protagonista también de este cambio, de esa transformación y del fin de quizás sí un imperio. Sí, yo creo que retratas y señalas con precisión este retiro de los Estados Unidos del mundo, de los acuerdos de París en materia global, de la relación estrecha con sus socios de la OTAN, de una serie de escenarios. Es decir, sin duda el retroceso en el multilateralismo, coincido en esa lectura. Ya profundizaremos un poco más adelante acerca de lo que vimos en la jornada electoral de hace algunas semanas y lo que esto arroja en términos de la polarización y la división de la sociedad norteamericana. Enrique, si eres tan amable. Dibujas en esta expresión, Diego, quizás parte de los contrastes de Estados Unidos. En la apertura de tu libro dices: el imperio que muere mientras Nueva York vive, la Nueva York que vive mientras el imperio muere. Y en las poco más de 20 cartas que aparecen en tu libro, las estampas que a lo largo de pues algo así como 3 años retratas, 3, 4 años, se ve una ciudad verdaderamente vibrante. Esta visión de hagamos grande América otra vez, el lema de Trump en su campaña, pues contrasta con la presencia de las Naciones Unidas en Nueva York. Si el sumum del multilateralismo está sentado
en Nueva York. Por cierto, una de las cartas se la dedicas a ella. ¿Cómo entender este contraste entre el Estados Unidos que se vuelve hacia sí mismo y una ciudad que con todo y todo sigue siendo, me parece, y probablemente con el resultado electoral se reafirme, probablemente también la cumbre del cosmopolitismo, del multilateralismo, de la pluralidad cultural, étnica, lingüística, etcétera? ¿Cómo entenderlo, Diego? Se entiende precisamente como lo explicas, Enrique, en esta lectura muy generosa del libro. Y el libro lo que trata de reflejar es justo cómo Nueva York se siente hoy en día. Nueva York y los neoyorquinos. Los neoyorquinos, de cierta manera, se sienten traicionados porque el país del que son parte es un país que se cierra al mundo cuando la esencia, la vitalidad de Nueva York, la supervivencia de Nueva York depende del mundo. Tú lo dijiste de una manera muy acertada. Los Estados Unidos durante los últimos 4 años, más allá, por supuesto, y podemos ahondar en ello más adelante, de que la problemática que al final del día se hizo evidente con la Casa Blanca de Trump, no es una problemática que nace con Donald Trump como presidente. Hay yo creo, hay muchos indicadores y hay muchos problemas, ya hay retos que vienen de atrás. Dicho esto, durante estos 4 años de la presidencia de Trump, los Estados Unidos se cerró al mundo más allá, por supuesto, de haberse salido del Pacto de París, de haberse salido de la UNESCO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, de amenazar con salirse de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia por el coronavirus. Más allá de estas decisiones claras y de estas ausencias, digamos, de política multilateral, los Estados Unidos se volvieron mucho más insulares de lo que tradicionalmente quizá es cualquier país. Y esto va en directa oposición de lo que es Nueva York. Nueva York es sin duda la cara de los Estados Unidos al mundo, siempre lo ha sido. En una de las cartas hacemos referencia a la pequeña isla de Ellis, una isla que se encuentra a pocos metros de la Isla de la Libertad, de donde está la Estatua de la Libertad, y que era el punto de entrada, o fue el punto de entrada de millones de inmigrantes provenientes sobre todo de Europa y del Medio Oriente, hacia Nueva York a finales del 19, principios del 20, cuando se gestaba quizá ese posterior siglo americano, ¿no? Del que hablábamos al inicio de la conversación. En Nueva York es y ha sido por más de 40 años ya, si nos remitimos a finales de los años 70, el punto de entrada para millones de mexicanos. Hay, decíamos, 1,5 millones el día de hoy en la zona conurbada, ¿no? Que asciende las fronteras políticas de Nueva York, de mexicanos, sobre todo el principio de Puebla, pero también de Oaxaca, de México, de los municipios del Estado de México, mexicanos neoyorquinos, mexicanos que hacen de Nueva York al 2020 la Nueva York que es. Nueva York, la puerta de entrada, por hablar de muchos otros, pues de ese conjunto, de esa gran metrópoli cosmopolita que está compuesta de cientos de nacionalidades, en donde se hablan cientos de lenguas y en donde las divisiones entre raza, entre color, entre afiliación política, entre preferencia sexual, entre géneros, las diferencias entre distribución de la riqueza, bueno, todas las diferencias que podemos poner sobre la mesa, realmente no hacen la diferencia porque todos se definen como neoyorquinos antes que cualquier otra cosa. Y Nueva York sigue siendo esa ciudad, sigue siendo una ciudad que se resiste a cerrar los ojos al mundo, a cerrarse al mundo, porque el día que Nueva York se cierra al mundo, Nueva York sin duda alguna morirá. Por eso ese momento tan crucial por el que ha pasado la ciudad durante los últimos 4 años, recordemos al final del día que Donald Trump es neoyorquino, Donald Trump es de Queens, Hillary Clinton, quien fue su contendiente por la presidencia o su contraparte cuando se dio la competencia por la presidencia de 4 años, pues fue senadora, aunque no es originariamente de Nueva York, lleva muchos años afincada en ese estado, en esa ciudad, fue senadora por el estado de Nueva York en el Congreso estadounidense. El poder máximo de Estados Unidos se reunió en Nueva York hace 4 años para tomar una decisión que llevó al país a cerrarse, a volverse más insular,
y a Nueva York a una crisis de identidad. Nueva York sin duda ha vivido una crisis identitaria que este 3 de noviembre pasado de repente explotó con esa felicidad de las gentes de la gente en la calle después de meses enteros de estar bajo cuarentena y bajo medidas estrictas de reclusión social por la pandemia. Salió a las calles porque tenía que salir a las calles 4 años después de que un nublado día muy nublado, por cierto, y lo recuerdo con precisión, como todos aquellos que estuvieron en la elección del 2016 en la ciudad de Nueva York, recordarán contar lo que sucede en los otoños, que tenemos cielos bastante despejados y azules, un azul tan limpio, difícil de encontrar en otro punto de la geografía americana. Se tornó en grises el día que se anunció ese triunfo el 2006. Curiosamente, 4 años después, fue un día soleado, un día inusualmente cálido. Me reportan que se registraron cerca de 24 grados centígrados, muy inusual para un noviembre neoyorquino y más allá del cambio climático. Y fue la ocasión propicia para que la gente saliera a la calle, para que los neoyorquinos salieran a la calle y quizá curaran un poco esa grave crisis de identidad por la que habían pasado 4 años. El resultado dio esperanza a una Nueva York que se aferra a esa diversidad, a ese cosmopolitanismo, a ese multilateralismo, a esa diferencia enorme entre personas, entre credos, entre afiliaciones, entre ideologías, entre colores, que es la fortaleza de Nueva York y que es ejemplo, si me lo permites decir, Enrique, para el resto del mundo. Esa es la respuesta. La respuesta no es cerrarse, la respuesta es no volverse insular, no mirarse al ombligo, no pensar que todas las respuestas están en uno, sino abrirse al mundo. Y creo que en este sentido Nueva York nos da una lección importante más allá de las fronteras americanas. Sí, y extenderemos esa visión al resto del país en un momento más. Diego, Víctor, por favor, si eres tan amable. Gracias, Leonardo. ¿Qué representó este periodo, este cuatrienio 2016-2020, que son los años en que tú viviste como cónsul general de México en Nueva York? ¿Qué representó en términos de la transición a esta nueva realidad? Se habla de un alma rota que de alguna manera refleja el resultado de la elección, que está expresado en la polarización y la división de los estadounidenses, que sin embargo no es nueva, ¿no? Tiene muchos años manifestándose, ¿no? Sí, yo creo que es importantísimo en este sentido, Víctor, como bien apuntas, como el libro también denuncia, el libro no solo habla del 2016 al 2020, en algunos de los pasajes nos remitimos al 1519, año en que Juan Ponce de León desembarca en las costas del norte de lo que hoy es el estado de la Florida y funda el primer asentamiento permanente de origen europeo en lo que hoy es el territorio estadounidense, por supuesto, un asentamiento español, una colonia española. El libro va hacia atrás mucho más del 2016 para entender un poco la génesis de los Estados Unidos como país, para entender también que muchas de las causales que hoy siguen generando problemas, que hoy siguen generando mucho debate, que siguen de cierta manera como conflictos abiertos porque se necesitan respuestas, se necesitan acciones, se necesitan propuestas, no nacen, por supuesto, en estos 4 años, ni son consecuencia directa de una presidencia de Donald Trump. Creo, de hecho, que la presidencia de Donald Trump es resultado de muchas cosas que no se hicieron bien, porque Donald Trump a la fecha, ¿no? Y ahorita podemos hablar más de las elecciones, pero esos más de 70 millones de votos que obtuvo el 3 de noviembre, son más de 70 millones de votos que representan a un porcentaje importante del electorado de la sociedad estadounidense que se siente amparada por el discurso de Donald Trump. Esto no quiere decir que el discurso sea un discurso que debamos sancionar, al contrario, es un discurso que debemos de condenar y que yo como mexicano, yo como inmigrante, yo como representante diplomático, condeno y celebro que haya muerto de cierta manera en las urnas. Pero esta narrativa responde a una necesidad imperiosa, que es la de resolver lo irresuelto, lo que no se resolvió con la guerra civil cruenta de mediados del siglo XIX, que dividió al país por años y de cierta manera sigue dividiéndolo. Si hoy vemos el mapa, ¿no? El sur
del noreste o las costas de la parte rural son completamente distintas. Es decir, hay una serie de condicionantes, de indicadores que trascienden décadas y que se convierten en un caldo de cultivo que un Donald Trump con una narrativa xenófoba, misógina, una narrativa autoritaria y pues hace uso de la demagogia, capitaliza para su beneficio político y de nadie más. Hoy tenemos 4 años después pues un país con una rota, y esa alma rota empieza en Nueva York. Preguntabas, Víctor, ¿qué pasó esos 4 años? Esos 4 años yo creo que Nueva York vivió situaciones a las que no se había enfrentado prácticamente en toda su historia. Casos muy concretos, pues los incrementos año con año del 2016 al 2020, muy lastimosos, muy preocupantes en los incidentes contra las minorías, en los incidentes de crímenes de odio. En el caso particular, por ejemplo, de la comunidad judía o de la comunidad migrante, estamos hablando de incrementos que año con año, del 2016 al 2020, pasaron del 50% hasta un 300%. Es decir, una situación que quizás se daba en otras partes de la geografía estadounidense con una mucho menor diversidad, pero que en Nueva York no solo sonaban extraños y lejanos, sino completamente ajenos, y que de un día para otro se volvieron una realidad de la ciudad. Por ello hablaba yo de esa grave crisis de identidad que yo creo que continúa. Nueva York sigue preguntándose cuál es mi camino, cuál soy yo, cómo soy como ciudad, cómo somos como neoyorquinos. De nuevo, el 3 de noviembre, tomándolo como punto de referencia, si uno hace un acercamiento al mapa distrital de Nueva York, pues verá que hay partes pintadas de rojo, es decir, partes que votaron por Donald Trump en el 2020, en Staten Island, en la parte noreste de la isla de Manhattan, algunos reductos de Brooklyn o Queens, por no hablar de los municipios conurbados. Y esto es una realidad fehaciente. Y al neoyorquino de cepa, sea este recién llegado, como muchos paisanos desde Puebla, a trabajar en sectores, ¿no?, que tienden en la informalidad, o sea, un neoyorquino nacido en Brooklyn o en el noroeste de Manhattan, el neoyorquino preocupa que haya esos elementos disruptivos y sigue quizá debatiéndose, sigue habiendo esa crisis de identidad, se refleja, creo, en el libro. Es una ciudad de opuestos constantes, pero que hoy siente que su presente y su futuro quizá están todavía bajo riesgo. Y la explosión de felicidad, de júbilo que vimos el 3 de noviembre fue quizá un respiro, una palmada en la espalda, un decir, tú vas bien, Nueva York, tú eres el futuro, pero sigue habiendo, yo creo, esa zozobra. Déjanos hacer una pausa. Diego, has dicho cosas muy importantes y muy profundas. Este tema del alma rota, a lo mejor podemos volver a profundizar un poco de eso para entender este mapa, porque te refieres a estos suburbios o al norte de la isla de Manhattan, etcétera, pero si analizamos el mapa de Florida, profundamente dividido entre zonas rojas y azules también, o Georgia, las ciudades y los centros urbanos de Georgia totalmente azul y el resto del estado pintado de rojo, es decir, esta división, esta profunda polarización se vivió en muchos estados de la Unión Americana de forma muy señalada, muy marcada. Vale la pena hacer una reflexión sobre esto. Déjanos hacer una pausa, volvemos enseguida. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El financiero Bloomberg. Información con poder. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos.
Estamos de regreso, Diego, muchas gracias. Profundizar en esto porque creo que nos ayudaría a entender lo que vimos el 3 de noviembre en esta división tan marcada y además me parece cada vez más confrontada, más polarizada, porque hay enojo, hay resentimiento, hay descalificación entre sectores, algo que a mi juicio, ya nos dirás si estás de acuerdo, el presidente Trump ha avivado y ha alimentado a lo largo de estos 4 años. Pero hablas de resolver lo que no quedó resuelto. Y citabas la guerra civil, está en alguna de las cartas esa remembranza que vas hasta el siglo XIX y antes, y luego también el tema de toda la movilización por la defensa de los derechos civiles en los 60s y el reconocimiento a la población afroamericana, en fin. ¿Qué se rompió en Estados Unidos? ¿Qué produjo esta alma rota? ¿Por qué tenemos hoy estos extremos polarizados, confrontados entre sí? Por favor. Leonardo, yo creo que son muchas las respuestas, son muchos los factores que han incidido en que esa alma se vaya rompiendo poco a poco hasta resquebrajarse y que resulte o se antoje casi imposible repararla, casi que es imposible sanarla. Por supuesto, creo que el país está forjado. Los Estados Unidos, desde mi punto de vista, son un país que tiene 4 raíces fundacionales. Por supuesto, los pueblos indígenas, los pueblos americanos que estaban ahí antes de la llegada de cualquier otro inmigrante conquistador europeo. Es la primera raíz. Tenemos después a la población de origen hispano, español, mexicano. Hablamos al inicio o en unas conversaciones iniciales de este espacio sobre 1519 como año clave, año en que se empieza a hablar español en los Estados Unidos, 100 años antes de que se hable siquiera inglés, ¿no? Fue hasta 1610, un poco después de 1610, que en Jamestown, en el estado de Virginia, se establece ya un asentamiento permanente por parte de algunos ingleses. La segunda raíz es la hispana, por sorpresivo que nos parezca, y creo que como mexicanos nos corresponde no solo desenterrar y desempolvar esa historia, sino reafirmarla en este lado de la frontera y en aquel. Pero ese es otro tema, ¿no? que vamos a abordar más adelante. La segunda raíz es la hispana, la tercera raíz es, por supuesto, la raíz anglo, la raíz europea blanca, entre comillas, y la cuarta raíz, pues, es la raíz negra, que viene a la par entre la hispana y la anglo. Siendo que hay cuatro pilares fundamentales, los Estados Unidos se ha sostenido sobre uno solo, sobre el pilar del origen anglo. Y esto creo que está en la raíz de muchos de los problemas. Pero el problema no solo es que la guerra civil provocó cientos de miles de muertes y provocó un encono enorme, sino que no logró resolver de raíz el problema de las relaciones raciales entre la población que llegó esclavizada y que continúa esclavizada incluso hasta muy entrado el siglo XX, porque las leyes de Jim Crow y todo el tipo de restricciones y regulaciones que tenían la mayor parte de los estados del sur, los antiguos estados confederados, pues eran en términos prácticos un apartheid en el sentido más lamentable del término que utilizamos para referirnos a Sudáfrica, pero que bien podíamos utilizar también para referirnos a los Estados Unidos de gran parte del siglo XX hasta final de los 60. Más allá de que no se resolviese la guerra civil, que creó un fuerte agravio, la gente del sur sigue creyendo que fue una guerra injusta y que la perdieron injustamente, que la Confederación realmente debió haber ganado la guerra. Pero más allá de las consecuencias y de las lecturas que vamos a hacer históricas, políticas, antropológicas y sociales de la relación entre la población afroamericana y la población anglo, que están claramente resueltas y que lo vimos ahora en los últimos meses a raíz del movimiento de Black Lives Matter. Sí. Hay muchos otros factores a tomar en cuenta que explican por qué los Estados Unidos tienen el alma rota y por qué, por ejemplo, la población
pobre, la población que vive por debajo de la línea de la pobreza, que son blancos, que pueden ser, ¿no?, de confesión evangélica o mormones, que viven en las montañas Apalaches, que viven en las zonas rurales de Kansas, de Tennessee. ¿Por qué se sienten de la Virginia Occidental? ¿Por qué se sienten tan dejados de la mano del Estado? ¿Por qué se sienten que ellos son los americanos reales? Que es, ¿no?, es el problema, concebir quién es el americano real. Habría que partir de ello, y el americano real pues son cualquiera que provenga de esas 4 pilares, desde mi punto de vista, cualquier inmigrante. Pero ¿por qué esos blancos americanos, todo con poco acceso a la salud, o nulo acceso a la salud, nulo acceso a la educación, es carísimo estudiar en los Estados Unidos? ¿Por qué ellos saben y sienten que Donald Trump es quien les dio valor a su voz, quien reafirmó su americanidad y quien les va a rescatar, aunque no haya hecho prácticamente nada realmente por ellos? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y su modelo económico tampoco es un modelo ideal. El modelo de capitalismo extremo, porque de cierta manera es así, en el que una versión completamente libertaria en el sentido de Ayn Rand es aplicada a la economía, es una visión errónea, porque deja de lado a mucha gente, y entre ellos a los grupos de población que acabo de mencionar, que son pues el votante promedio de Trump, y que conforman, y es otro factor importante a tener en cuenta cuando hablemos del alma rota. De ahí nos podemos ir al tema migratorio, nos podemos ir a muchos otros. Entonces el alma rota no solo depende de que no, claro. o no solo se explica por la guerra civil y por ¿no?, la deuda histórica quizá con la población afroamericana, sino se explica también por razones económicas, por razones de un sistema político que se creó en 1766 y que no ha sido reformado para adaptarse a una realidad del 2020. Hay una infinidad de factores, y nos tomaría, creo, mucho tiempo que hay que dedicarle para entender por qué la alma rota está ahí. Claro. Muchas gracias, Diego. Yo creo que nos das un panorama bastante amplio de estas divisiones no resueltas al paso de la historia. Un historiador reciente, hace tan solo unas semanas, hablando del proceso electoral, decía que el pegamento que mantenía unidas estas grandes diferencias que señalas en los Estados Unidos eran los dólares. Ese era el gran pegamento. Y cuando esto se desequilibra a esas poblaciones blancas, rurales, donde no hay crecimiento económico, esto tiende a romperse, a radicalizarse. Enrique, por favor. Diego, si vemos el resultado de la elección, nos encontramos con 2 cosas. Nos encontramos con esta gran división, con este territorio pintado de azul en las costas, de rojo en el medio oeste, en la mayor parte del sur, pero también nos encontramos con que finalmente se rectificó. No ganó el candidato que buscaba seguir con la vuelta hacia sí mismo, con Estados Unidos como el centro de todo, sino ganó un candidato que eventualmente, aún en medio de esta polaridad, va a volver a ver hacia afuera, va a reencontrarse con una visión de Estados Unidos en otro contexto, con otro mundo, pero con responsabilidades internacionales. ¿No implica esto también un reflejo de algo que varios han señalado? En 15 o 20 años, los blancos, esta herencia anglosajona, dejarán de ser la mayoría en los Estados Unidos, demográficamente, étnicamente, sumando todas las otras minorías, los negros, los hispanos, los asiáticos. Ellos se van a convertir en la mayoría de Estados Unidos. Y esto pues redefine al país, redefine de cierta manera al país. ¿No es el triunfo de Biden un poco expresión de esta redefinición que vamos a ver en los siguientes años y décadas? Yo creo, Enrique, que el triunfo de Biden responde a un encono y a un miedo y ciertamente a un temor de que Donald Trump quedase en la presidencia de los Estados Unidos 4 años más, y los efectos disruptivos que podrían tener esos 4 años más, a la par de
cómo la pandemia ha golpeado, no solo en términos de salud y de pérdida de vidas humanas, sino también en términos económicos al país. Creo que son los dos factores que movilizaron el voto de las minorías, como bien mencionas, a favor del candidato demócrata. Sin duda, una administración Biden va a mirar hacia afuera, y eso es algo que todos vemos con agrado. Respiramos quizá más tranquilos aquellos que nos preocupamos por el sistema internacional. Lo vimos en las respuestas inmediatas de personajes de la envergadura de la alemana Angela Merkel. Celebran y aplauden que los Estados Unidos, a través del triunfo del 3 de noviembre, regrese a esa institucionalidad, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Sin embargo, Biden tendrá que tener mucho cuidado. Al voltear hacia afuera, no puede dejar de ver hacia adentro. Ver hacia adentro realmente con una profundidad que Donald Trump nunca tuvo, porque Donald Trump, desde mi punto de vista, volteaba hacia adentro, se volvió insular, utilizando su hagamos a América grande de nuevo, con fines muy egoístas, totalmente políticos y personales, pero no por el gran número, de más de 70 millones de personas que votaron por él. Esos más de 70 millones de personas siguen en los Estados Unidos y son una parte importante. Quizás sí una minoría, ya es una minoría en términos concretos, en términos numerológicos. Si nos abocamos a las estadísticas en términos de origen racial o étnico, veremos que en estados tan poco comunes como podría ser Carolina del Norte o Iowa o Idaho, que hay una composición multirracial que hace apenas 25 años no existía, ¿no? O era impensable. Los blancos son una minoría, sin embargo son una parte consistente y una parte importante de los Estados Unidos en términos, por ejemplo, de su voz en las urnas, ¿no? Hablábamos hace unos instantes de la configuración del colegio electoral y del sistema electoral americano, que dista mucho de cambiar en el corto plazo y que sigue siendo no representativo del voto popular. En resumidas cuentas, creo yo, Enrique, que la victoria de Biden sí representa a esos Estados Unidos cosmopolitas, multirraciales, multiétnicos. Basta ver a su vicepresidenta, Kamala Harris, hija de un jamaicano y de una mujer india, para atestiguar ello. Veremos su gabinete y probablemente su gabinete haya muchas personas con esa diversidad que representa a la verdadera América profunda, a los Estados Unidos, pero el problema no se va a ir de la mesa. Y el hecho de que los Estados Unidos ya sea un país multiétnico no resuelve que haya tan pocas oportunidades y tan pocos espacios para quienes no provienen de esa raíz anglosajona. Al final del día, si vemos el Congreso, incluso después de las elecciones del 3 de noviembre, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, vemos los gobiernos de cada uno de los 52 estados, las legislaturas estatales, vemos que esa amplitud de colores, de herencias, de raíces, esa amplitud de migrantes de todos lados, no se ve reflejada aún. Eso poco a poco irá cambiando, pero no a la fecha. Creo que es un reto doble. Sin dejar de ver al exterior, retomar un liderazgo que se cree tal vez perdido, ver al interior, resolver aquellos graves afrontas que sienten sectores de la población, sobre todo los que votaron, por ejemplo, por Donald Trump, y garantizar que hay una representatividad, que los Estados Unidos dejen no solo en los números, no solo en las estadísticas de ser un país multiétnico, sino que lo sean en la realidad. Y para hacerlo en la realidad se necesitan muchas cosas que aún no suceden, ¿no? De los Fortune 500 a los gobiernos de los 3 niveles, hay que ver que se vea reflejada esa diversidad. Vaya reto el de la próxima administración, el marco en que lo planteas. Yo creo que Enrique decía muy bien esta redefinición del mapa, este Estados Unidos multiétnico, multirracial, multilingüístico, con muchas expresiones. Y tal vez lo que hemos visto, lo dejo como idea ahí para el debate, pero es esta confrontación de que esa población anglosajona, que se siente originaria y la auténtica y legítima tenedora del derecho de los Estados Unidos, pues va a la baja y está muy pronto o ya muy cerca de convertirse en una minoría. Será la primera minoría tal vez, pero ese otro Estados Unidos, el multirracial, el multilingüístico, será mayoría. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias, Leonardo.
hablando del sistema electoral, es tan arcaico el sistema electoral de Estados Unidos que el voto popular universal pues, no define al ganador de una elección presidencial, sino los votos en el colegio electoral. Ahora que hablabas, Diego, de los retos y los enumerabas, los precisabas muy bien, los retos de que será pues el próximo presidente de Estados Unidos, te quiero preguntar, cuando haces esta referencia, mirar hacia afuera, pero también mirar hacia adentro, si México, crees tú, desde tu visión, con el conocimiento que te da haber estado como cónsul de México en Nueva York, si México estará entre las prioridades del nuevo gobierno de Estados Unidos o porque muchos creen que no, o sea, no sabemos cómo pueda darse la relación, se cree que será en buenos términos, pero muchos creen que México no será una de las prioridades del nuevo gobierno de Estados Unidos, con todo y que tenemos esta vecindad y esta relación además comercial tan cerrada y tan grande ahora con el nuevo tratado TEMEC. Yo creo, Víctor, que la relación entre México y los Estados Unidos es única. No hay relación. Yo he vivido en 5 continentes, en una veintena de ciudades, en una docena de países. Llevo más de 30 años dedicado al análisis de las relaciones internacionales, ejerciendo como diplomático en diferentes frentes, de los bilaterales a los multilaterales. No he visto, a mi paso por toda esa amplia geografía que he tenido la fortuna de recorrer, relación tan indefinible como la que tenemos entre los Estados Unidos y México. Es una relación multidimensional y, de nuevo, no tiene parangón. En este tenor, México, de cierta manera, es siempre una prioridad y los Estados Unidos para nosotros, desde la trinchera mexicana, son una prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? No veremos, ¿no? Quizá en las entrevistas que se hagan de política exterior a Biden, aunque hay, por ejemplo, un artículo que acaba de salir hace muy poco en la revista Foreign Affairs sobre cuáles son las prioridades que retoma, por cierto, el America's Quarterly de Nueva York. ¿Cuáles son las prioridades para Biden vis-a-vis América Latina? Y veremos, yo creo, en los próximos meses muchos pronunciamientos, muchos posicionamientos, quizá participaciones en medios de comunicación en la que se establezcan claramente, si no es que ya lo sabemos, porque algunos ya los hizo públicos, cuáles van a ser esos puntos prioritarios para la agenda internacional estadounidense. Y probablemente no veamos en ello nada que mencione directamente México, pero ello no es motivo de preocupación ni debe de ser un indicador que nos haga pensar que México o la relación con México no es una prioridad. ¿Por qué? Porque la relación con México al final del día es un asunto de política interna. Somos más que vecinos, somos familiares, ¿no? Esos más de 3,000 kilómetros de frontera terrestre, los más de 2,000 de frontera marítima, hablan de un territorio continuado, ¿no? Cualquiera que haya estado en la frontera y cruce de Juárez al Paso o venga de San Diego a Tijuana, puede ver que estamos hablando no de 2 ciudades a uno y otro lado, sino prácticamente de una sola ciudad, una pequeña megalópolis en el caso de Chihuahua y Texas, la otra en el caso de Baja California y California. La relación en todos los temas, que es una relación muy compleja, ¿no? De migración, a seguridad, a economía, si hablamos de TEMEC, a la parte humana, al componente humano, por las grandes diásporas. Sabemos de los 35 millones de mexicanos y personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. Pocas veces recordamos a los casi 2 millones de estadounidenses que a México le dicen casa, que viven en nuestro país, la diáspora americana más grande del mundo. La segunda viene en Canadá y es menos de la mitad los estadounidenses que viven en Canadá de los que viven en México. Es decir, esta relación única, sin parangón, que no podemos comparar a ninguna otra de las relaciones especiales, entre comillas, Estados Unidos, es decir, la que tienen con Canadá, con Japón, con el Reino Unido quizá, es una relación que es parte de la política del día a día en ambos países. Por ello es que indistintamente, desde mi punto de vista, de quién ocupe la Casa Blanca o quién esté en Palacio Nacional, antes en Los Pinos, la relación continúa por múltiples canales. Esa multidimensionalidad también garantiza que la relación nunca va a ser víctima o nunca va a ser presa o nunca va a ser secuestrada por las coyunturas políticas. La relación entre Estados Unidos y México no solo es lo que sucede en los entretelones de la Casa Blanca o en Palacio Nacional, no solo es en lo que sucede en las llamadas que se dan o no se dan entre los jefes electos o ya en funciones de ambos países, es la relación entre el estado de California y el de Baja California, es la relación entre Arizona, que curiosamente se pintó de azul ahora después de
y que no lo hacía desde 1996 votando demócrata, la relación tan simbiótica entre Arizona y Sonora, es la relación entre Texas y Chihuahua, es la relación entre las ciudades a nivel municipal, es la relación entre las diásporas, entre las élites económicas. Es una relación que no tiene solo dos actores, tiene múltiples actores para los cuales siempre va a ser prioritaria. Yo así no concluiría mi respuesta confiando y aplaudiendo que siempre vamos a ser prioritarios el uno para el otro y que dependerá, sí, porque sí incide y sí influye la relación que hay al más alto nivel político, es decir, entre los jefes de Estado de los dos países. Influye de cierta manera, aunque no es determinante. Lo que es un hecho es que habrá diálogo porque siempre lo tiene que haber y así lo hay entre vecinos y más cuando somos familia. Y creo para mí lo fundamental ahora será qué tanto México y con qué rapidez, que ya no sería rapidez, sería lentitud a estas alturas, pero bueno, es otro tema, puede posicionar sus intereses nacionales vis-a-vis el que será el futuro gobierno. Esa creo yo es hoy la gran pregunta, pero la relación será una relación importante siempre, prioritaria, no la veremos de nuevo en estos discursos, en estos pronunciamientos, en estos anuncios, en estas entrevistas, porque cuando se trata de la relación con México se ve, digamos, como harina de otro costal, del costal que es interno, que es doméstico, que es no parte del vecindario. Enrique, por favor. Una de tus cartas, Diego, la titulas Fake News y hablas del New York Times, de la familia Sulzberger. También refieres a Murdoch, al Wall Street Journal. Y quisiera tu reflexión un poquito sobre el papel tan inédito que tuvieron los medios en esta elección, donde vimos cosas que no habíamos visto nunca. Un presidente que sale de las pantallas, de las cadenas de televisión, porque está diciendo mentiras, algo yo no lo recuerdo en el pasado, incluso en la Unión Americana. Los periódicos, eso sí, como siempre, fijando posiciones muy claras, pero digamos en breve, ¿qué es lo que sientes tú en qué sientes que incidieron los medios, los grandes medios en Estados Unidos en este proceso? Enrique, creo que es muy oportuna y pertinente tu pregunta. Gracias por traer a colación ese capítulo que creo que es de cierta manera muy abridor de ojos para aquellos que no han estado en contacto con medios de comunicación o que no conocen a profundidad la labor periodística. Nos narra, ¿no?, muy bien quién es Rupert Murdoch, un magnate de la comunicación no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo de habla inglesa. Nos habla de Ayer Sulzberg, que es un editor muy joven y que apenas ascendió a la dirección editorial del diario, que está en manos de su familia desde hace décadas, el New York Times. Nos habla incluso de Lally Graham, hija del emblemático matrimonio Graham, su madre editora del Washington Post, por años ella afincada en Nueva York, también periodista fundamental de la realidad americana. ¿Qué es lo que pasa con los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación en los Estados Unidos aprendieron una lección muy importante después de las elecciones del 2016. Los resultados de ese aprendizaje los vimos ahora en la campaña del 2020, los estamos viendo estos días. Ejemplo concreto y claro es lo que mencionas, el corte de transmisiones de una conferencia de prensa del equipo de Donald Trump, en la que solo se arguían argumentos completamente falsos al respecto de la supuesta elección fraudulenta, y que todas las cadenas de televisión nacional, incluida Univisión, que es la más importante en lengua castellana, decidieron suspender esa transmisión, haciendo, creo yo, un uso muy estricto y muy correcto de lo que debe ser la labor periodística. El periodista y el periodismo y los medios de comunicación deben de comunicar. El comunicar es transmitir un mensaje, es transmitir una verdad e informar. Si yo reproduzco como medio de comunicación una mentira, no estoy informando, no estoy comunicando, estoy desinformando y me convierto en parte del problema, nunca en parte de la solución. Los medios de comunicación que erróneamente, dolosamente y preocupantemente han sido objeto de la ira, de la demagogia y de la narrativa equivocada de odio y divisoria, no solo en los Estados Unidos, lo hemos visto en otras partes del mundo. En México no está exento a ello. Si vemos las advertencias que ha lanzado Artículo 19, la principal organización abocada a proteger la libertad de expresión, si vemos lo que dice el Comité Internacional de Protección al Periodismo sobre cómo se ha
en México en los últimos años alzado el dedo y apuntado el dedo de una manera equivocada contra los medios de comunicación, calificándolos, como se hizo en su momento en los Estados Unidos, como enemigos del pueblo, entre comillas. Vemos la difícil labor de los medios de comunicación en este contexto, y cómo se ha desvirtuado el significado de periodista, el significado de periódico, el significado de medio de comunicación, el significado de información. Esa, creo yo, es el reto principal que tiene el periodismo de volver a, más bien, de avanzar en el camino de esa desvirtuación que se ha hecho del término periodismo y comunicación e información. Por eso la carta llamada Fake News, que realmente representa la época en la que vivimos, y que para salir de esta época, para volver un poco de ese oscurantismo noticioso a la luminosidad, todos tenemos que hacer una parte. La clase política, tratar al derecho a la información y a la libre expresión con el respeto y la legalidad que las constituciones de prácticamente todos los países del continente americano garantizan. Los periodistas y los medios de comunicación ejercer su profesión de una manera completamente apegado al fuero periodístico, a la verdad, al compromiso de comunicar y de informar. Y los ciudadanos, por supuesto, verificando nuestras fuentes de información, de dónde nos informamos y a quién creemos y a quién no. Creo que ahí todos tienen un papel a jugar, en los Estados Unidos en particular. Hoy, y sobre todo por el ejercicio de la última elección, vemos que los medios de comunicación aprendieron una lección que el 2016 les costó aprender, pero que ahora creo la están aprendiendo, y será interesante ver hacia dónde evoluciona esta relación entre ciudadano, tripartita, entre ciudadanía, medios de comunicación y periodistas, y una próxima administración política en Washington. Gran reflexión esta, Diego, muchas gracias, sobre todo en los tiempos que vivimos y sobre todo en los ejercicios de la retórica política que hemos visto en los últimos años, sí en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en algunas partes de Asia, pero también en México, como has dicho, en Sudamérica, está presente en muchas partes. Nos quedan 3 minutos solamente, quisiera comentarios finales y puntualizaciones. Víctor Pi, si eres tan amable. Gracias, Leonardo. Pues nada más brevemente, Diego, no sé si pudieras contestar esto. Al regresar la institucionalidad, lo cual pues le da un lugar protagónico nuevamente al multilateralismo, a la cooperación, al diálogo, ¿esto contribuirá a dejar atrás los nacionalismos? No creo per se que contribuya a dejar atrás los nacionalismos. Los nacionalismos responden a muchos factores, pero es una buena noticia. Es una buena noticia porque la base de la institucionalidad es la diplomacia, y la diplomacia es la herramienta que todos conocemos para dialogar, para lograr consensos. Y lo que nos hace falta hoy a nivel internacional y a nivel doméstico en muchos países, a nivel interno, es el lograr consensos. Solo a través de los consensos que avanzamos. Y eso solo nos permite la institucionalidad, las instituciones, el trabajar a través de ellas y las herramientas que nos proporcionan. Gracias. Puntualmente, muchas gracias, Diego. Enrique. Yo solo quisiera recomendar la lectura del texto. Para quien conozca Nueva York por películas, libros, televisión, se va a encontrar con muchas facetas. Para quienes hayan estado varias veces por mucho tiempo en Nueva York, pues va a ser un encuentro muy sabroso, muy nostálgico a veces, de remembranzas de personas y lugares. Así que realmente un texto muy disfrutable. Gracias por haberlo escrito, Diego, y gracias por compartir las reflexiones de esta noche. Diego, muchas gracias. Entiendo que el libro ya está en circulación y está a disposición de todo el mundo, estas cartas de Nueva York. Bien dice Enrique, hay que revisar en detalle el libro, no solamente para ver la urbe, pero este sitio que ha sido como la concentración multinacional del planeta en las últimas décadas, y entender el contraste de esto con el resto de la Unión Americana. Te agradecemos mucho por este tiempo, por esta oportunidad, y esperemos verte muy pronto por México, Diego.
Gracias, Leonardo, Enrique, Víctor. Un verdadero gusto compartir esta silla roja en el financiero Bloomberg para hablar de esas entrañables cartas de Nueva York, de esas crónicas desde una tumba del imperio que sin embargo sigue viva y lo seguirá estando. Una ciudad que invito a todos a conocer, a regresar y a viajar a través de las páginas. El libro lo encuentran en su librería favorita o en sus plataformas de descarga, si es la versión electrónica también favorita. megustaleer.com.mx, una edición de Taurus, Penguin Random House. Gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Diego. Mucho éxito. Don Víctor Piz, gracias. Muy buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Buenas noches.